¿Se enferma el organismo? Sí, pues siempre se enferma el organismo, por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Por qué se enferma el organismo? Porque pierde el equilibrio. Que pierde la homeostasis, por ejemplo, por causas, miles de etiologías. Entonces, ¿el organismo se enferma? Sí, y se enferma con enfermedades. Ya tenemos que definir qué es una enfermedad. ¿Por qué se enferma? Por diversas etiologías, causas. ¿Cómo se enferma el organismo? Aquí estamos respondiendo a eso. ¿Qué concepto les suena? Manifestaciones clínicas, sí, podría estar metido allí, pero ¿cómo? Esta enfermedad se llama tal cosa y es esto y es esto. Su causa es esta. ¿Y cómo esa enfermedad por esta causa, cómo está en el organismo? Eso se llama, esto es fisiopatología. Esto se llama patogenia de la enfermedad. Ustedes van a revisar en la literatura que van a decir un término patogenia. Estamos hablando de cómo se enferma, cómo ocurre la enfermedad. También van a encontrar términos como etiopatogenia. Desde la causa, cómo ocurre la enfermedad. Eso es nuestro principal foco en este ramo. ¿Cómo sé que el organismo está enfermo? Ahí vienen cosas como, por ejemplo, manifestaciones clínicas, signos, síntomas de lo que está pasando ahí que el organismo va a mostrar. Muchas veces no lo muestra y muchas veces lo que me lo va a mostrar son las pruebas complementarias. Exámenes de laboratorio, radiografías, resonancias, etcétera. ¿Y qué hago cuando el organismo se enferma? Pues lo trato. Diversos tipos de tratamientos, de clínico, medicamentos, terapias, etcétera, etcétera. Entonces, son preguntas generales, pero que nos está diciendo que existe una enfermedad, que todas las enfermedades tienen causas aparentes o bien causas desconocidas, pero se describen como desconocidas, que tenemos que saber el proceso que hace esa enfermedad dentro del organismo, que tenemos que saber cómo vamos a diagnosticar eso como médicos y que finalmente vamos a tratar a ese paciente. ¿Hasta dónde llega fisiopatología? Fisiopatología responde hasta esta pregunta: ¿cómo sé que el organismo se enferma? O sea, diagnóstico. Porque no nos vamos a salvar, porque el viernes vamos a ver esta pregunta. ¿Ok? Que esto es farmacología. Entonces, los ramos de fisiopatología o los programas y las planificaciones que he realizado en las clases están hechas para que, en la medida de lo que se pueda y lo posible, fisiopatología vaya muy en relación con lo que se ve en fármaco. ¿Por qué? La idea es que si vemos hipertensión en fisiopatología, en fármaco veamos tratamiento de la hipertensión, para que sea más lógico y para que podamos ir integrando la fisiopatología con el tratamiento. ¿Ok? Está hecho en la medida de lo posible porque hay temas que son bastante diferentes. Por ejemplo, generalidades o farmacología básica es muy químico en general. No lo vamos a hacer tan químico, vamos a hacerlo más aplicado a la medicina como tal, pero es más químico y como que no se relaciona tanto. Pero esa es la primera unidad de lo que vamos a hacer el día de hoy. Si revisamos alguna cosa, ok, ¿revisaron su campus virtual? Ya tienen tarea, ¿no? Tienen el programa, tienen la planificación lectiva en el campus virtual y tienen la clase que vamos a hacer el día de hoy. Me falta subirles esto y les voy a subir un link que no van a decir que se lo subí porque no se puede, pero se lo voy a dejar con algunos textos digitales. ¿Ok? Ahí está el Harrison, el Ford, el Barreras, un libro de electro, un libro de hematología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un link de Drive. Fíjense aquí algo.
La unidad de competencias de descripción de la asignatura. Distinguir los mecanismos fisiopatológicos implicados en el estado de salud, relacionándose con las características clínicas y visto desde una mirada crítica, etc. O sea, fisiopatología, ustedes al terminar fisiopatología 1 y 2 deben saber distinguir los mecanismos fisiopatológicos de todas las enfermedades. No, es imposible ver todas las enfermedades en un par de semestres, ¿ok? Pero las enfermedades más relevantes y más importantes, cuando lleguen a clínicas, medicina interna, pediatría, ginecología, etc., ahí van a complementar con todas las otras posibles patologías que van a faltar. Pero vamos a ver todo lo más importante, o sea, lo más grande. Cuando la primera unidad, siempre la primera unidad de fisiopatología uno la ve como la más tonta, porque parece la más fácil. Pero la primera unidad es la más importante. Porque, por ejemplo, en la primera unidad vamos a ver inflamación. ¿Vieron algo de inflamación en fisiología? Ok, perfecto. Vamos a ver inflamación, cada tipo de inflamación, cómo ocurren los tipos de inflamación, etc. Y uno dice, inflamación, como que no estoy viendo una enfermedad. Pero cuando ustedes ven las fisiopatologías de las enfermedades inmunológicas, de toda enfermedad que implique un proceso inflamatorio, es lo mismo. Es la misma fisiopatología que debemos habernos aprendido y entendido en inflamación, pero aplicado en una enfermedad. ¿Ok? Entonces a veces solamente vemos la causa, relacionamos causa con lo que posiblemente pasó, y damos nuestra fisiopatología viendo la inflamación que vimos en Fisiopato 1. ¿Okay? Entonces es importante entender esas cositas puntuales de esta primera unidad. Las competencias asociadas, bueno, método científico, porque tenemos que hacerlo desde lo que tenemos, la base, las literaturas, vamos a revisar algunos artículos científicos, etcétera, etcétera, y el diagnóstico de la realidad del territorio, que está relacionado mucho con la parte de diagnóstico de enfermedades y de las enfermedades más comunes que tenemos. Esto lo tienen en su programa. ¿Cuál es la estructura de la asignatura? 1. Generalidades de la fisiopatología humana. ¿Me vas a decir algo? No. Generalidades de la fisiopatología. Aquí vamos a ver adaptaciones celulares, inflamación, carcinogénesis, envejecimiento celular, etc. Como lo más general en cuanto a, esto es más como células, tejidos. Fisiopatología, unidad número 2, es fisiopatología del sistema hematopoyético. Ahí van a tener que revisar su clase que tenían por allí ¿se acuerdan de hemograma? Porque ya no la vamos a repetir. Para que revisen parámetros del hemograma, porque aquí vamos a ver patologías tanto de la línea roja, de la línea blanca y de las plaquetas y trastornos de la coagulación. La unidad 3 es fisiopatología del sistema cardiovascular. Esta es la más larga. Aquí vamos a revisar otra vez la clase de electro. Tienen que saber el electro normal sí o sí. No vamos a volver a ver el electro normal. Entonces, cuando vayan con la unidad 3, preocúpense mucho por saber el electro normal. ¿Por qué? Porque una de las clases más largas de la unidad 3 es arritmias cardíacas. Y no podemos diagnosticar una arritmia si no sabemos electro normal. Esa evaluación es electro. Y electro con arritmias, con insuficiencia cardíaca, hipertensión, etc. Y la unidad número 4 es fisiopatología del sistema respiratorio. Y ahí vamos a terminar nuestro semestre. Para el otro semestre vamos a terminar de ver todo lo que nos falta: renal, neurológico, digestivo, etc. Esto se los voy a dejar en un Excel que hice aparte. Está la planificación que viene por días, etcétera, etcétera. Pero si les dejé por semanas, por fechas que vamos a hacer en ese día de clases y el contenido que vamos a cubrir. Por ejemplo, hoy es 10, vamos a iniciar la clase y nuestra clase es teórica. Ese es el contenido. Vamos a tener primeras 3 clases de la unidad número 1 hasta el 24. Parte de la unidad número 2, el 31, y tenemos nuestra primera evaluación.
La primera evaluación es una prueba de preguntas cerradas, o sea, una prueba de alternativas. Fácil. Fácil porque estamos iniciando el año, porque no estamos acostumbrados a estudiar nuevamente, etc. Pero esa es la primera evaluación. Ya les voy a mostrar el plan de evaluación. Los días de examen siempre hay clase. El examen es primero y después es la clase. Generalmente partimos los exámenes como 8:30 por ahí. Los exámenes, en el caso de exámenes de preguntas cerradas, dura 1 hora. Ponemos un break 15 minutos y seguimos. ¿Por qué? Porque son 6 horas de clase. Respecto a eso de 6 horas de clase, no vamos a estar 6 horas aquí encerrados porque no se puede. Vamos a hacer por lo menos un par de break de 15 minutos, salimos, tomamos un café y volvemos, ¿ok? Y tal vez alguna actividad que hagamos durante la clase. La unidad número 2 también vamos a tener 3 clases hasta el 14 de abril y ahí tenemos todos los contenidos. Y luego el 21 viene nuestra segunda prueba. Las pruebas son por unidades. La unidad 1 es la prueba número 1. La unidad 2 es la prueba número 2. Pero aquí cambia la cosa. Prueba mixta. ¿Qué quiere decir eso? Es una prueba de alternativas más desarrollo. ¿Ok? Generalmente son desarrollos cortos, hay una parte de desarrollo corto más algún caso clínico, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ir desarrollando durante la clase. Y fíjense que allí tenemos también 3 clases de cardiovascular, tenemos un receso estudiantil. Es probable, muy probable, que les deje algún tipo de cápsulas, tareas, etcétera, porque a lo mejor no alcanzamos de cosas muy puntuales, ¿ok? Porque cardiovascular es largo y solamente vamos a tener 4 clases. Y luego, el 26 del 5 vamos a tener la prueba de cardiovascular, que es una prueba mixta. Igual, alternativa con desarrollo. Y ahí partimos la unidad número 4, que es respiratorio. Aquí quiero hacerles unas, están casi todos, parece que sí puede ser. Esto que dice exposición grupal, lo más seguro es que se cambie. ¿Por qué? Ahora, eso no había pasado antes, pero ahora, este año, quieren que en fisiopatología, o quieren no, va a haber en fisiopatología una actividad de vinculación con el medio. Sí, yo también. Vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer algo lo más... ¿Alguien ha ido a Fundación La Rosa, Hogar de Cristo? ¿No? Sí. ¿Sí? Ok, no sé qué vamos a hacer. ¿Ah? ¿Sí? Me he dado cuenta que las personas en el sistema no saben utilizar el sistema de salud. Y, por ejemplo, eso debería enseñarlo el Estado, los colegios, los gobiernos, saber cuándo hay urgencia, cuándo no. Quizás podemos hacer algo que tenga que ver con la enseñanza del uso del sistema de salud. Bien, me gusta. Es como simple, no es una sobrecarga y es útil. Eso. Es probable que sea en Fundación Las Rosas y Hogar de Cristo, creo. Pero todavía no lo sé, no me han dado las cosas completas. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que... Voy a pasar por donde las personas de vinculación con el medio, porque hay que definir qué. Quería preguntarles si habían ido antes, por si habían visto algo que se puede hacer, como por ejemplo... Lo que tenemos, profe, algunos de nosotros tenemos contactos con redes de colegios. Ya. Entonces, de hecho, el año pasado hicimos en otro ramo eso y fuimos a distintos colegios como a enseñar diferentes cosas. Ok. Esta actividad nos pueden dar alguna ayuda de cosas que necesitemos hasta cierto monte, qué sé yo, incluso no sé, algo. Pero quiero sentarme porque solamente tuve una reunión y ver exactamente qué es lo que quieren en específico y dejar un día. Y el día va a ser uno de estos 2 días, ¿ok? Un solo día vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, ya, listo, ¿ok?
Ahí les voy a avisar. Pero ya saben que lo que dice exposición grupal, eso va a ser cambiado. Y la nota de eso va a estar metido ahí. ¿Ok? Lo importante es que hay que ir todos. ¿Sí? Cuando tengan todas las directrices, se les voy a dejar. Para el día 30 tenemos esta evaluación, 30 de junio, que se llama evaluación global. La evaluación global es obligatoria y cuesta 30% de la nota. La evaluación global va en todas las unidades. Pero, como sé que es bien larga todas las unidades, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el contenido completo de la unidad número 4 y luego les voy a dar temas de la unidad 1, 2 y 3 que van a estar metidos ahí. ¿Ok? No van a ser todos los temas de todas las unidades. No así para los exámenes ordinarios y extraordinarios, donde van todas las unidades completas. ¿Ok? Y ahí están las fechas. Aquí está el resumen del sistema de evaluación. Nuestra primera evaluación, que es una prueba cerrada, tiene una ponderación de 15%. Las dos pruebas mixtas tienen una ponderación de 20 y 20. Y aquí donde dice estudio de caso, que era la exposición, esto cuesta 15%, que esto es la actividad de vinculación con el medio. ¿Ok? Y la evaluación final para el 70 es la prueba global, que cuesta 30%. ¿Ok? Esto es una prueba de preguntas cerradas también. Y esto es el examen ordinario. Ok, fisiopatología es un ramo eximible porque es teórico. ¿Con cuánto se exime? 5.5. Si usted tiene 5.5 o más, se salta esta última evaluación, examen ordinario y extraordinario. Eso me parece que también en el, ¿cómo se llama esto? En el reglamento tiene otra cosa, otro punto aparte que tiene que ver con el tema de la asistencia. Recuerden que si no tienen la asistencia, pues no hay nada que hacer. Y respecto a eso, a la asistencia, vamos a partir las clases a las 8:15, ¿ok? Fisiopato y fármaco. Llegamos, vamos a pasar la asistencia, aún no le hemos pasado, pero le vamos a pasar. Y fíjense que en la asistencia hay 3 bloques. No voy a pasar la asistencia a 3 bloques, pero vamos a pasarla en la llegada, después de las 8:15 y antes de ir. ¿Ok? Y van a ser, y la asistencia de arriba queda en el bloque del medio. Si tienen algún problema de que, no sé, voy a llegar tarde, el metro, lo que sea, escríbanme un correo. Y si lo veo antes de que pase la asistencia, etcétera, lo podemos respetar. Una vez, no 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque ya no. Justificaciones, por favor, entréguenla. Recuerdo que ya hay varios casos, he tenido algunos casos que han sido reprobados por inasistencia y no se ha podido hacer nada. Reprobaron por inasistencia y nada más. Entonces, sean comedidos con el tema de la asistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que aparecen durante el día 3 asistencias tomadas, por ejemplo para fisiopato. Entonces hay que tener muy en cuenta la asistencia. No dejen este tema de asistencia para el final del semestre. Todo lo que necesiten justificar, háganlo. Y acá les dejé un resumen. Primera parte, prueba global. Esto le puse en el caso, le puse ahí un asterisco porque sabemos que es la actividad de vinculación con el medio, lo que va para las unidades y lo que va para la prueba global. ¿Ok? La exhibición 5.5 o más. Si alguien tiene pruebas recuperativas justificadas, evidentemente, recuerden que hay 2 cosas. Solamente se puede recuperar al final del semestre una evaluación. Si usted faltó a 2, debe escoger cuál de las 2 quiere recuperar, y la otra no la puede hacer, su nota va a ser igual a 1. Eso para que lo tengan en cuenta. Número 2. Todas las pruebas de recuperación se hacen al final del semestre y son de desarrollo todas. Desde la unidad 1, 2, 3. No hay pruebas alternativas, incluyendo la prueba global, que es una prueba de preguntas cerradas.
¿ok? Yo les sugiero, y siempre se los digo al principio, no recuperen nada. Vengan a sus evaluaciones, porque las pruebas de desarrollo son mucho más difíciles que las pruebas, una prueba mixta, una prueba de combinación alternativa, un término pareado. Esto es mucho más complejo. Generalmente las pruebas son antes, como una semana antes del examen ordinario, ¿ok? Esas pruebas de recuperativas. Eso para que lo tengan en consideración. ¿Qué literatura vamos a ocupar? Estos son los libros que nos declara el programa, pero yo les voy a dejar otros ahí como de pronto. Hematología, hay un libro bastante interesante que se los voy a subir, que no está declarado en el programa, pero que es bien para revisar la parte hematológica. Pero el libro así como más básico es el libro de Portes, de fisiopatología. Lo pueden encontrar en la biblioteca. Les voy a pasar un link con esta edición, la edición número 10 del Portes, para que lo tengan en digital. También podemos ocupar la fisiopatología de la enfermedad de Lyme. Ahí yo les voy a ir diciendo, yo les dejo la bibliografía en la clase. También su libro de fisiología para revisar algunas cosas. Esto no lo ocupamos tanto el colon en realidad, pero sí vamos a ocupar el libro de medicina interna de Harrison, sobre todo en algunos temas como cardiovasculares y respiratorios. Para Harrison es un libro de interna que es bien denso, a veces uno tiene que leer y leer para poder entender un poco más el libro porque es muy denso, pero tiene cosas interesantes. Entonces vamos a tener que revisarlo en algunas cosas. Se los dejo acá como una bibliografía aparte. Ok. Dudas sobre sistema de evaluación, clases, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces, asistencia 2 veces a la clase, a la mañana, 8:15 vamos a partir, al final otra vez asistencia. Los días de evaluación siempre hay clases, así que hay que venirse preparado mentalmente que vamos a tener evaluación y después clase. La asistencia es en la evaluación y la asistencia es en la clase, porque tenemos varios bloques. Una vez que yo paso la asistencia, chicos y chicas, que está todo completo, yo no puedo modificar, o sea, si no dejo ningún espacio vacío en la asistencia, no puedo modificar nada. Como que se cierra la opción de que yo pueda poner los presentes y o ausentes. Por lo tanto, estén pendientes también de su sistema, de su campus, etcétera, por el tema de las asistencias. Y cualquier cosa me envían un correo. Recuerden que los justificativos deben dejarlo en la escuela. Lo dejan en la escuela, le van a dar una colilla y con esa colilla van a enviar un correo a mí. ¿Ok? Para tener el respaldo, porque a veces que si se pierde, que si no lo apuntan, que si, entonces tengamos el respaldo de las asistencias. Y recuerden que ojalá todos podamos exhibirlo para no llegar al examen final, que es bien denso ese examen. Cuando yo les hablo de fisiopatología, ¿qué es eso? ¿Qué hablamos de fisiopatología? Fisiopatología. Estudian cómo y el porqué de alguna alteración en el organismo. Ok, ¿cómo y por qué ocurre una alteración en el organismo? Muy bien. Y su para... Okay. ¿Cómo funciona el cuerpo cuando no está funcionando bien? Ok, ¿cómo funciona el cuerpo cuando no está funcionando bien? Y eso viene a la composición de su palabra, fisiología. ¿Ya ustedes lo vieron? ¿Qué era la fisiología? Casi nos olvidó el año pasado. Fisiología. Funcionamiento normal de un organismo. Listo. Y patología, que es la otra parte de la palabra. La enfermedad. ¿Ok? La patología. Entonces, funcionamiento en enfermedad. Si yo no sé fisiología, se va a hacer muy difícil aprender fisiopatología.
¿ok? Es como si yo voy a reparar algo, pero yo no sé cómo funciona normalmente, ¿cómo lo voy a reparar? ¿Cierto? Tengo que saber cómo funcionaba para poder volverlo a llevar a lo mismo y saber que cuando se dañó, qué es lo que está pasando en el daño, qué está ocurriendo. Funciona igual el organismo. Yo necesito saber la fisiología para poder entender la fisiopatología. Entonces, funciones del cuerpo humano y enfermedad. La fisiopatología no solamente estudia el cambio en los órganos que están enfermas, sino esto, los efectos que tiene sobre la función total corporal. Cuando vemos fisiopatología y decimos hipertensión o insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, ¿quién está enfermo? ¿Qué órgano? El corazón. Cuando vemos fisiopatología decimos, bueno, se enfermó porque su etiología fue esta, y en el corazón pasó esto y el corazón está funcionando así. Pero eso tiene una repercusión orgánica en el riñón, en la volemia, en el cerebro. Eso también es fisiopatología. Entonces, vamos a tener que ver si, por ejemplo, ahora vemos unidad 1 hematología, unidad 2 cardio, etc. Son órganos, pero también de pronto vamos a meternos en riñón, en huesos, etc. Porque esa enfermedad también repercute en el organismo. Esos cambios son parte de los cambios fisiopatológicos que tenemos que ver en las enfermedades. Entonces, nos proporciona, el fin es que nos proporciona ayuda para nosotros poder saber qué tiene el paciente y después planificar un diagnóstico y un tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Explicar los aspectos del funcionamiento de la enfermedad y explicar la alteración en la capacidad de reaccionar del organismo ante estímulos externos, internos, etc. ¿Por qué? Porque internamente, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, eso es un estímulo interno, se trata de un complejo antígeno-anticuerpo, pero en un traumatismo físico tenemos ambientes externos y el organismo reacciona diferente. Siempre que invadimos al organismo, el organismo va a reaccionar. Si usted le da un pellizco, el organismo tiene una reacción ante el trauma, ¿ok? Siempre. Y describir cómo se afecta el mantenimiento de la unidad funcional. Cómo todas las enfermedades afectan a la célula. Por eso siempre partimos de lo más pequeño. Ya en fisiología vimos cómo está compuesta la célula, cómo funciona, cuáles son los organelos, etc. Pero ¿qué pasa si una célula se empieza a afectar? ¿Qué pasa si una célula empieza a cambiar su ADN, su material genético? ¿Esa célula, si se daña, será capaz de dañar a otras? Sí, ese es el principio del cáncer, ¿ok? Entonces, desde lo más pequeño puede partir una gran enfermedad. ¿Cuál es la unidad básica viva del organismo? La célula, ¿cierto? Esa célula está conformada, el grupo de células forman, ¿qué son estos? Tejidos. ¿Y los tejidos forman? Órganos. Los tejidos forman órganos. ¿Y los órganos forman? Sistemas. Y los sistemas forman al cuerpo humano. Entonces, cuando yo veo la enfermedad, ¿qué veo yo? Al paciente, al cuerpo humano. Tenga hipertensión, diabetes, asma, artritis, patología neurológica, lo que sea. Pero cuando yo veo fisiopatología, yo tengo que ver hasta aquí. Entonces ustedes decían, ay, que la célula, que el... Pero esa célula es la que deja de funcionar. Grupos de células. Ustedes dicen, no, es que el daño está en el tejido. Ah, en la célula. Porque el tejido es un grupo de células. Ah, es que no, es el sistema cardiovascular, el sistema vascular el que está dañado. Ah, en la célula. En el endotelio. El tejido está conformado por células. ¿Sí? Entonces,